La meningitis meningocócica es una infección bacteriana que es grave. Ocurre en las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal. Si no es tratada a tiempo, puede causar la muerte en un gran porcentaje de los casos. Claro que hay medicamentos y claro que también existe la posibilidad de vacunarse. El 24 de abril es el Día Mundial contra la meningitis. Además, coincide en esta oportunidad con la Semana de Vacunación de las Américas, un esfuerzo para fomentar la equidad y el acceso a la vacunación. En Argentina, esta última campaña fue lanzada en la localidad salteña de Salvador Massa con el lema "Vacunación, una responsabilidad compartida". Y nos parece una buena oportunidad aquí en Conciencia y Trabajo unir estos dos temas, ya que las vacunas junto con el agua potable son las herramientas más eficaces para salvar vidas, según afirman los especialistas. Vamos a dialogar aquí en Conciencia y Trabajo con la doctora Ana Ceballos. Ella es secretaria del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría y está en la provincia de Córdoba. Buen día, doctora. Muchas gracias por atender a la radio pública. No, por favor, buenos días. Muchas gracias por llamar. Como decíamos en la introducción, nos pareció oportuno unir estos dos temas, la meningitis con la Semana de Vacunación de las Américas. Pero para comenzar por la enfermedad, por la meningitis, ¿qué es? ¿De qué se trata y cuáles son los diferentes tipos que existen? Hay que tener en claro que nosotros antes, hace unos años, teníamos 3 meningitis que nos asustaban siempre en pediatría, que era la meningitis por hemófilos influenza tipo B, hoy en día controlada gracias a la vacunación, la meningitis por neumococo, que bueno, cuando logremos mejorar un poco más las coberturas en este país, que estamos haciendo un esfuerzo para que vayan aumentando, es otra enfermedad controlable, y nos queda la meningitis meningocócica. El problema que tiene la enfermedad meningocócica, porque no es solo la meningitis, sino que puede dar una bacteriemia severa, septicemia, infecciones muy severas que pueden ser de alta mortalidad, pero también dejar secuelas muy importantes, que van desde algo que ocurre que realmente es muy severo, como la amputación de miembros, por ejemplo, hasta otro tipo de lesiones mucho menos severas que esto, pero de importancia en el desarrollo del niño, como es la sordera, que a veces se detecta cuando el niño empieza la escolaridad. Y el problema serio que tiene la enfermedad meningocócica es que hay varios serogrupos que la pueden provocar. Ajá. El serogrupo A, que es el del famoso cinturón de la meningitis en África, el grupo C, que nos ha dado bastante dolores de cabeza hace unos años, el grupo B, que sigue dando dolores de cabeza, pero el problema hoy en día es que esos eran los 3 que habitualmente se veían en el máximo porcentaje en nuestro país. Sí. El B y el C. Pero hoy en día es muy variable la epidemiología del meningococo. Va variando por grupo etario afectado, va variando por serogrupo, va variando en el mundo, globalmente va cambiando. Si uno mira un mapa mundi, ve que los distintos serogrupos pintados de colores son todos distintos. Hoy en día Nueva Zelanda tiene el meningo B, eso es lo que quiero comentar. Sí. Y nosotros tenemos como serogrupo más importante en la meningitis hoy en día en nuestro país, el W135, que realmente ha crecido muchísimo y comparte prácticamente la incidencia desde el punto de vista bacteriológico con el meningo B. Pero hoy en día el porcentual de W135 aislado es más que el del serogrupo B. Y los otros, como el I, quedan, bueno, reducidos a un número ínfimo de casos. ¿Y en este serogrupo es que actúa la vacunación? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy en día en el mercado existen vacunas, existen en el mundo existen 2 vacunas de serogrupo W135 más A, más C y más I, pero les remarco el W135. Estas vacunas lo que tienen es la ventaja de ser vacunas conjugadas. ¿Qué quiere decir vacunas conjugadas? Primero, que son de mayor inmunogenicidad, dan inmunogenicidad en los menores de 2 años, tienen mayor
poder de generar anticuerpos y más persistencia. O sea, obviamente, el que una vacuna sea conjugada le da un mayor beneficio al vacunado y tiene mayor efectividad. ¿Esta vacuna está en el calendario? No, nosotros la vacuna esto también quiero remarcarlo, nosotros las vacunas de meningococo en el calendario nacional las tenemos exclusivamente o para grupos de riesgo, por ejemplo, un niño que no tiene vaso, ya sea porque se lo han extirpado o porque no funciona. Los bacteriólogos, todas las personas que trabajan en bacteriología son de grupo de riesgo de contraer la enfermedad. Por ejemplo, los viajeros a zonas endémicas, que esto no lo cubre el calendario, la vacuna que aporta el Ministerio, ¿no? Desde el punto de vista de vacunar gratuitamente, pero el que viaje a una zona de riesgo también es muy importante tener en cuenta que debe vacunarse, y se usa, por supuesto, también ante la presencia de brotes. De brotes dependiendo del serogrupo que está dando el brote. ¿Y este tipo de meningitis puede darse tanto en chicos como en adultos? A toda edad, a toda edad. Nosotros en nuestro país tenemos una característica que tenemos mayor incidencia en los niños menores, en el grupo etario menor de 5 años y después otro pico entrando a la adolescencia, digamos entre los 6 hasta los 14 años. Pero se puede dar en todos los grupos etarios. Toda enfermedad infecciosa que tiene una vacuna, lo más importante es la prevención. Pero desde el punto de vista, si uno no está con la vacuna, no tiene la vacuna aplicada, lo importantísimo es la detección temprana y el tratamiento temprano de la enfermedad. Claro, ustedes como pediatras recomiendan a los padres, a las madres, vacunar a qué chicos en particular, más allá de esto que usted nos contaba de los grupos de riesgo. Bueno, cuando uno habla desde el punto de vista de salud público, tiene las recomendaciones que hacemos como recomendaciones nacionales en el país, ¿cierto? Sí, bueno, sí. Y desde el punto de vista individual, y esto no lo considero exclusivamente con la vacuna de meningo, yo creo que con todas las vacunas que están fuera de calendario, porque bueno, uno va tratando de introducir vacunas, nuestro calendario tiene 16 antígenos, uno de los mejores calendarios de Latinoamérica, sí, pero se van introduciendo poco a poco las vacunas, ¿cierto? Sí. Bueno, yo creo que uno como pediatra tiene la obligación en el consultorio o ante cualquier contacto con la familia del niño de decirle que existe forma de prevención. Uno debe informarle, debe explicarle. En el caso actual, decirle, bueno, mire, nosotros tenemos muy importante el W135, nosotros tenemos una vacuna para cubrir eso, tenga en cuenta que no lo cubre del B, o sea, también hay que explicárselo a la familia. Pero la prevención, creo que es fundamental que uno hable con los padres y le explique que existe forma de prevenir. Claro, en el caso de las vacunas que no están incorporadas en el calendario, el problema que se presenta es que en algunos casos las familias no pueden afrontar el gasto, sería una inversión, ¿no? Pero igualmente hay familias que más allá de que sea una inversión no pueden afrontar este gasto. Sí, sí, obvio que está el problema económico de por medio. Pero usted sabe que a mí una vez me ocurrió que eso lo comenté y una madre me dijo, usted en realidad, doctora, no sabe si yo de alguna manera puedo obtener la vacuna o no. Y creo que la prevención es lo más importante, siempre la prevención es lo más importante. Y nosotros tenemos pautas y pasos para que tengamos una recomendación nacional, desde el punto de vista económico, que sea gratuita. Pero desde el punto de vista individual siempre hay que hablarle a los padres de las vacunas. Claro, así como se incorporó la vacuna contra el neumococo en el calendario, tal vez más adelante esta vacuna puede ser incorporada en el calendario. No, en realidad nosotros en este momento creemos que hay otras vacunas en la lista de espera, como es la vacuna de rotavirus, que usted sabe que tiene un alto impacto económico la enfermedad por rotavirus, o como es la vacuna de la varicela, que también tiene un alto impacto cuando el niño hace las complicaciones y debe internarse, ¿no? Estas serían prioritarias antes que esta. Sí, pero también quiero remarcar que nosotros tenemos vacunas para meningo desde el punto de vista gratuito para los grupos de riesgo y no son utilizadas muchas veces. Tienen que saber que hay grupos de riesgo que lo único que necesitan es llevar un certificado médico al centro de vacunación gratuito y le va a ser aplicada la vacuna. Claro, claro. En estos casos es importante la información, ¿no? Claro, tiene que saber lo que existe. Obviamente tiene que ir al vacunatorio con una receta, con la indicación médica. Reitérenos, doctora, para quienes no lo entendieron, ¿cuáles son los grupos de riesgo que pueden acudir con una receta y
poder acceder gratuitamente a esta vacuna? Bueno, en realidad lo más importante que nosotros siempre remarcamos son los asplénicos, ya sea porque no tengan vaso o porque no funcione, tenga una anemia falciforme, bueno, alguna enfermedad hematológica que hace que el vaso no sea óptimo, que no sea funcionante. Pero también hay que tener en cuenta los grupos que viajen, que bueno, no es lo máximo que uno tiene en la población, a veces, salvo por razones de trabajo, que viajen. Pero hay otros déficits de complemento, o sea, trastornos inmunológicos que hacen que el sujeto, y no estoy hablando solamente de pediatría, sino a toda edad, que hace que el sujeto sea susceptible a padecer infecciones por gérmenes capsulados. Y el meningococo es un germen capsulado. Y debemos recordar que nosotros tenemos, en el país, nosotros tenemos 2 vacunas cuadrivalentes. Una que se aplica a partir de los 9 meses de edad hasta los 55 años, así está aprobada por nuestra entidad regulatoria, y otra que se aplica a partir de los 2 años hasta los 55 años, también aprobada así por la entidad regulatoria. Claro, tal vez un buen mensaje es decirle a cada persona o a los padres y a las madres que en todo caso pregunten al médico. ¿Es necesario que me vacune contra la meningitis, no? Es un muy buen mensaje decirles eso, que haga la consulta sobre la indicación o no de la vacuna, porque de pronto puede tener algún otro factor de riesgo. Por ejemplo, otro factor de riesgo son los niños que viven, ya cada vez se ve menos esto, pero los que viven internados de lunes a viernes, que comparten 4 a 6 niños un dormitorio, u 8 niños. Porque otra característica que tiene el meningococo es que lo portamos. O sea, el meningococo está en nuestra orofaringe y es un factor de riesgo muy importante, porque a lo mejor yo no padezco la enfermedad, pero soy portadora y me encuentro en un núcleo donde tenemos ciertas condiciones de hacinamiento, por ejemplo, 8 estudiantes en una habitación, ¿sí? Y yo se lo transmito, y hay otro de los convivientes míos que hacen la enfermedad. Y el otro punto muy importante es que debemos hacer la denuncia inmediata apenas tenemos la aparición de esto, porque hay, además del control de brote a través de la vacunación, todos los contactos cercanos deben recibir lo que se llama quimioprofilaxis, o sea, deben tomar un antibiótico durante 2 días para prevenir la infección. Una vez que la enfermedad se manifiesta con los síntomas característicos, ¿cuáles son, doctora, los más tenemos llamativos? Desde todos los síntomas de meningitis, que es fiebre elevada, vómito, cefalea, tenemos la aparición de petequias. Las petequias son puntitos rojos que aparecen y se pueden ir diseminando en todo el cuerpo, pueden transformarse en manchas más tipo hematomas. Para nosotros tener ese efecto rebaño, debemos tener alta cobertura. Y nosotros, a los datos del mes pasado, de marzo, que no recuerdo si fue alrededor de mediados de marzo, teníamos global, primera dosis en el país, solo el 60%. Vamos a proteger individualmente, pero no vamos a lograr el efecto rebaño que tanto estamos buscando. Doctora Ana Ceballos, secretaria del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, allí en Córdoba, le agradecemos mucho su comunicación, este tiempo aquí en la radio pública, ha sido usted muy amable. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable. Un saludo, gracias, chao.